Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En estos diálogos para la historia, esta etapa que así le hemos denominado, diálogos para la historia. ¿Y por qué para la historia? Porque sin duda esta etapa de la humanidad que estamos transitando, que estamos viviendo, pues, ha venido a cambiar muchos paradigmas, ha venido a influir en las políticas públicas de manera decisiva, en las decisiones de Estado, en las decisiones sociales, en las decisiones sobre la salud, en las decisiones de política económica, en todos los sentidos. Y por supuesto en los temas electorales también va o ya está incidiendo. Y en ese contexto, los actores políticos, de cualquier nivel, desde los actores de las potencias, los líderes de las potencias mundiales de nuestro país, de nuestro estado, municipios, los líderes de los partidos, todos están teniendo o jugando un papel, unos relevante y destacado, sensato, inteligente, otros tal vez no tanto, pero eso no lo juzgaremos nosotros, lo juzgará la historia. Por eso estos son diálogos para la historia. Lo que hoy suceda, lo que hoy se acuerde, lo que hoy se transite, va a quedar como referente para mucho tiempo, para siempre. Y en ese contexto, mucho se ha comentado en estos días sobre los temas partidistas, sobre los temas de los partidos políticos. Se ha comentado, por ejemplo, que el gobierno de la Cuarta Transformación ha tomado decisiones que en algunos casos han sido controvertidas, cuestionadas incluso por algunos sectores a los que el presidente llama conservadores, otros los llaman fifís. Este tema de los fifís y los chairos pues está presente, pero también ha habido un tema recurrente en estos cuestionamientos. ¿Qué hay enfrente? ¿Qué es lo que se propone precisamente para encarar lo que pudieran considerarse políticas públicas equivocadas? Yo no opino sobre el tema en forma concreta, sino que es un debate que está abierto. Y los partidos en México, sin duda, tienen una gran responsabilidad de poder confrontar o articular, mejor dicho, una oposición responsable, propositiva, alternativa, que vea de cara al futuro. Y en esa circunstancia están todos. Lo mismo el Partido Acción Nacional con sus crisis, lo mismo el PRI, que pues tal parece que está perdido en el imaginario colectivo, con pugnas internas, y también otros partidos más pequeños están por aprobarse en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, el registro de varios partidos más que van a venir de alguna manera a influir en el contexto electoral del próximo año. Y bueno, dejé para el último al PRD, el Partido de la Revolución Democrática, aquel que surgió de un gran movimiento en 1988, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó, desde mi punto de vista, la presidencia de la República. Y se la camotearon, porque en aquella época el Estado tenía todas las condiciones para poder manipular los procesos. Y de ahí surge el PRD, que era una alianza, un gran frente democrático, en donde confluyeron sectores muy amplios, sectores de izquierda radical, de izquierda social, de izquierda universitaria, priistas demócratas, priistas de avanzada, y otros sectores de intelectuales, etcétera. El 5 de mayo de 1989 surge el PRD formalmente, y de ahí viene todo un tránsito del partido en la década de los 90 fundamentalmente, en donde alcanza posiciones muy relevantes. En ese contexto, debo comentar que a mí me tocó participar en esa etapa en el Partido de la Revolución Democrática, en su Comité Nacional, ser diputado federal en la 56 legislatura, después oficial mayor en el Congreso del Estado, cuando en el 97 el PRI pierde la mayoría y Porfirio Muñoz Ledo conduce por primera vez la fracción parlamentaria de izquierda en San Lázaro. Y en todo ese tiempo también pude tener relación con muchos actores de la política oaxaqueña, con compañeros
que hasta la fecha no solamente respeto por su trayectoria política, incluso por su congruencia en muchos sentidos, sino también porque me brindan su amistad y también ellos son respetables y de mi mayor afecto. Por ello, perdón por este preámbulo un poco extendido, doy la bienvenida esta tarde a mi amigo José Antonio Aquino, presidente hoy del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca. Adelante, qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? Buena tarde a todos en donde nos estén viendo. Agradecido con la invitación, Raúl, de hermanos, fraterna, de muchas batallas compartidos, sí, y de triunfos alcanzados. Sí, ¿no? Sin duda. Y hemos construido parte de este Estado. Como decías, creo que el pedigrí en política, algunos no lo traemos, nos hace el día a día. Y sin aquí duda. Estamos. Oye, pero tú empiezas desde la universidad a transitar en el tema político electoral. Sí, en la universidad, aunque como comentábamos la vez pasada que tuviste de nuevo la bondad de invitarnos, desde antes, en las veces que veíamos cuando ustedes combatían en la universidad con política universitaria, democratizándola, luchando contra el statu quo que existía ahí, tratando de cambiar la sociedad. Me tocó vivir en el 72 y en el 78 los movimientos de tierra, de la lucha por la tierra de los campesinos en la Coseo, como niño, un tío que ahí compartió esa historia y por eso la vivíamos. El movimiento del 78, recibimos arena con agua en las calles cuando salíamos a la marcha, sí, aquellos gritos históricos. Entonces traemos todo un antecedente, ¿no?, que nos formó en la izquierda. Por eso hoy el PRD va a acentuar que es una izquierda propositiva. Fue un tránsito largo, ¿no? Sí. La construcción del PRD en Oaxaca fue un tránsito largo. Bastante. Y que a ti también te tocó encarar. Doloroso. Claro, en muchos sentidos doloroso, por compañeros que cayeron por diferentes circunstancias en la represión del Estado y de muchas otras confrontaciones. Pero, a ver, José Julio, luego también accediste a ser presidente de Jojocotlán, uno de los municipios más importantes de Oaxaca. Es decir, el PRD te ha dado esa posibilidad ya de acceder a posiciones relevantes de poder. Sí, creo que esta militancia, yo soy un militante, no soy un dirigente, soy un militante que viene a aportar y que lo ha hecho, y agradecido con el Partido de la Revolución Democrática. No hemos estado nunca en ningún otro partido, nunca, antes en otras batallas no partidarias, pero ahora desde que militamos en el 89 en el PRD y antes en el Frente Democrático Nacional por la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc, me ha dado la posibilidad de venir desde presidente de comité de base, presidente de comité municipal, representante del partido en instancias de los órganos electorales, en municipios, en distritos, en el estatal también he sido parte de la representación del PRD, secretario en los comités ejecutivos, secretario de la mesa del Consejo Estatal. Afortunadamente en la vida pública de gobierno he sido 2 veces presidente municipal, siempre por el PRD, nunca nos hemos salido de Santa Cruz, Jojocotlán. O sea que además en cualquier tiempo no es fácil la reelección. No. O que te vuelvan a elegir. Sí, no, es de verdad un plebiscito más duro, ¿no? Yo, con perdón de la audiencia, pero pues estamos sin censura. Sí, claro. En la segunda campaña yo les decía a los compañeros, 10 días, y el mentómetro nos dirá si le seguimos después de esos días para que pueda venir alguien, si es que el mentómetro nos impulsa a decir que ya nos seguimos. No, nos fue muy bien, ¿no? Creo que hemos hecho cosas de gobierno con una trayectoria que ahí está reflejada en los diarios. Yo les digo a las gentes, vituperios y panfletos va a haber siempre. Totalmente. Pero que instituciones educativas de análisis, de estudio de los gobiernos locales nos mencionen en algunos textos, para mí es muy satisfactorio y borra cualquier vituperio, ¿no? Claro. El CIDE tiene una publicación del 2004 en donde revisa el índice de crecimiento poblacional y menciona a Jojo como una circunstancia fuera de lo normal. Poco común. Sí,
Y cuando hacen el análisis, a mí me dio mucho gusto que se hizo en el 2008, cuando estaba yo estudiando un diplomado en el Colegio de Jalisco, y el maestro Cárdenas, campechano, dando la cátedra, de repente me dice: ¿y usted por qué se ríe? Porque yo me reía, ¿no? Le digo: es que conozco el caso, y estoy diciendo alguna mentira. No, le digo: lo conozco muy bien. Dice: pues cuéntenos la historia. Le digo: es que en ese año el presidente municipal de Sion era yo. Ahí sí no te podrían decir lo contrario, ¿no? Sí. Pero oye, de veras es que tienes toda una trayectoria ya muy consolidada en posiciones relevantes del partido, de la administración, y bueno, eso creo que se refleja en este momento en donde tienes ahora la gran responsabilidad, pues, de reactivar al PRD en un estado, perdón que lo diga, pero morenista, man. Sí. Creo que la tradición de lucha del Estado se refleja en eso. ¿Por qué es morenista? Porque es un Estado de lucha, ¿no? Es un Estado combatiente. Y el PRD, en la historia, 30 años, es de los partidos más jóvenes, aunque se diga muchas cosas. En ese tiempo ha habido partidos que no han resistido. El PRD sí. Entonces, esta historia de lucha del PRD, la forma en que se crea, cómo lo caracterizamos, debe regresar a Oaxaca. Yo en el último consejo, en una intervención nacional, ahora que elegimos dirigencia, yo en una intervención les dije que la principal alianza de este partido debía ser con los militantes a los que bofeteamos a diario, a los que les negamos el derecho de militar y de ser dirigentes, de representarnos, para poder resurgir. Yo me encuentro en territorio nacional, ahora que voy regresando de una secretaría del Comité Nacional, que muchos militantes nos dicen: es que no nos dejaron opción, se equivocaron en la designación y pues tuvimos que ir a votar por lo que creemos que era lo correcto. Pero soy perredista. No se equivoquen, corrijan. Y eso vamos a hacer, Eso vamos a hacer, reencontrarnos con la militancia. Yo creo que eso es lo importante de este PRD, que ha aportado en la vida reciente nacional, en el Estado no se diga, y estoy convencido que podemos hacerlo resurgir. Yo diría algo que es importante, porque en el análisis riguroso, en el análisis real hay que ser objetivos. Es decir, de hecho, la lucha del PRD marcó la transición, o por lo menos la alternancia democrática en nuestro país. Yo siempre he sostenido que el PRD puso los muertos, puso las ideas, puso las negociaciones y las aprovechó a la derecha. Sí. ¿Por qué? También por errores de estrategia del propio PRD, por sus divisiones internas, por otras circunstancias. Pero el PRD tiene históricamente esa relevancia de haber sido fundamental en el tránsito. En las reformas del 89-90, las primeras de Salinas de Gortari, después... La creación del IFE. Sí, por eso voy, la socialización del Instituto Electoral, del IFE, precisamente, el Instituto Federal Electoral, que era relevante porque estaba prácticamente aquella Comisión Federal Electoral, la del 88 estaba totalmente cooptada por los representantes del PRI, eran 16 a la mesa. ¿Comisión Federal de Electricidad? Ahora podría ser, sí, porque era Bartlett el presidente. A mí me tocó estar en presenciar esos debates, estar presente, y eran 16 comisionados del PRI, 2 de lo que fue el Frente, y uno del PAR, uno del Frente Cardenista, pero el PRI arrollaba, y Bartlett conducía la mesa, ¿no? Pues ahí estuvo esa noche de la caída. Votaban. No, pues sí, todo era votación, ¿no? Ahí estuvo esa noche, Bartlett fue el que declaró junto con Elías Calles y Pepe Newman la caída del sistema, ¿no? Sí. Cuando suspendieron el conteo, bueno, lo suspendieron entre comillas, suspendieron el hacer público los conteos, porque Cárdenas iba arrasando en el país. Pero bueno, esas son otros momentos, otras historias. Pero en este momento, José Julio, ¿qué va a pasar con el PRD a nivel nacional? El día de antier, el sábado, domingo, y lunes incluso todavía, se dio todo ese tránsito de la dirigencia. Jesús Zambrano, miembro
fundador y muy importante de una de las corrientes que han sido más relevantes dentro del PRD, asumió la presidencia del PRD. Vamos a empezar por ahí y luego vamos con lo local. ¿Qué se espera del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Jesús Zambrano? Cuesta arriba el trabajo. Las últimas encuestas nos dan el 2.5, 3, las más halagueñas en nuestro favor, de la intención de voto. Es decir, estamos en el límite de perder el registro nacional. Una dirigencia encabezada por Jesús Zambrano puede mandar varios mensajes. Pueden decir lo que quieran, que firmó el pacto por México, que etcétera. Pueden descalificar como sea, pero ese acierto de los dirigentes de tomar una decisión, creo que es lo más importante. La figura de Jesús Zambrano se defenderá sola con el trabajo que haga, pero lo más importante y significativo para el partido es que la política de alianzas que podemos construir, aunque sea una política que también van a descalificar, porque seguramente van a decir que ahora vamos a aliarnos con el PRI, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace... Por ejemplo, en Oaxaca, perdón que te interrumpa, en Oaxaca yo veo más cercano al PRI, a Morena, que al PRD. Claro. Por decir algo. Claro, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Pero bueno. Entonces, creo que la posición de Zambrano va a poder caracterizar una circunstancia que al PRD le hace falta ahora, ¿no? Puede cometer errores en debilidades, en un enfrentamiento con Andrés, innecesario, ¿no? Ir contra la personalidad sería desastroso, pero acentuar las deficiencias en políticas administrativas y resultados, creo que es la tarea fundamental de un partido político para poder convencer a la gente de que tendríamos pero una también alternativa presentar mejor. alternativas, Claro, que creo que eso es lo que ha faltado. Que a eso voy, ¿no? Señalar para poder presentar la propuesta del PRD en políticas públicas con posicionamiento ideológico, que sí lo tenemos, Raúl, tú conoces al partido. Es el único que se caracteriza como un partido de izquierda, ningún otro lo hace, Morena no lo hace todavía, ¿no? Entonces, esta situación creo que pudiera darle, dentro de esas debilidades a Jesús, la posibilidad de convertirse en un liderazgo que mantenga el registro del partido, que construya una buena, un buen territorio para poder permitir al Congreso llegar al Congreso Federal con diputados de izquierda desde el PRD, en acciones que vayan tendiendo a que podamos competir en el próximo proceso electoral del 24, en otro escenario, en otra circunstancia. Entonces, tiene dos caras el nombramiento de Jesús. Una, la de la descalificación, que seguramente habrá, y la otra, la oportunidad que él tiene, ¿no?, para demostrar por qué el PRD puede ser una alternativa con propuesta constructiva, una izquierda moderna, pero sin perder la identidad del posicionamiento ideológico. Creo que eso es lo que representa en este momento la elección o el nombramiento de Jesús Zambrano. Un gran reto. A ver, yo diría lo siguiente, sí, sin duda. Bueno, te preguntaría, ¿esto quiere decir que Nueva Izquierda se retoma el control del partido o es una alianza global de todas las tendencias, corrientes, grupos, tribus dentro del partido? Si hablamos... Un acuerdo nacional. Si hablamos de las tripas secas del pollo, sí, ¿no?, es un gran acuerdo para subsistir como partido político. Eso es importante reconocerlo, ¿no? Para subsistir de ahí para el real. Claro, si nosotros lográbamos un acuerdo nacional que impidiera que nos desbaratáramos, sí, entonces ya tenemos un triunfo y tenemos... Es un avance. Poderle decir a la sociedad, somos capaces de tomar acuerdos. Claro. Ya no vimos al PRD destrozándose. Claro. Ya no vimos al PRD que nos exhibíamos antes, ¿no? Y tuvimos la capacidad de hacer un trabajo territorial que nos permitió numéricamente tener un acuerdo político central, que se traduce en la elección de Jesús Zambrano. Eso representa el proceso, ¿no? Ahora, si lo vemos ya desde el punto de vista político, este ejercicio en verdad demuestra que el PRD
es una alternativa para el país. La política yo la entiendo y la trato de hacer así, que es un ejercicio para evitar la guerra. Cuando no tengamos la capacidad política, habrá fregadazos, habrá guerra, habrá lo que quieras, ¿no? Sin duda. Entonces esa es la función de la política. La función del médico no es curar. Los procesos democráticos históricamente se dirimen por dos vías, una la electoral, la democrática en las urnas, y otra la guerrilla, la violencia. Es decir, ahí está la historia de Latinoamérica, por decir algo, ¿no? Y en este país lo que no hemos logrado es que la gente deje de ver descalificaciones para poder concentrarse en la valía que tiene el ejercicio político. Entonces el PRD lo logramos. Pudimos hacerlo, conciliamos intereses, pudimos hacer a un lado cualquier circunstancia y logramos la coincidencia de evitar que el partido se desgajara. Claro. Así como estábamos, y si hubiéramos ido a un proceso diferente, no de acuerdos, sino electoral, abierto, como sea, nos hubiéramos desgajado más rápido, hubiéramos terminado mal. Yo creo que la dirigencia reúne ahora las posiciones y las visiones de la mayoría de los grupos, los que pudieron hacer trabajo territorial, eso es importante, claro, ¿no? Y que... Un Consejo Nacional, ¿no? Sí, fue un Consejo Nacional donde están representadas todas las fuerzas. Obvio, hubo mesas de pláticas, acuerdos. Como debe ser, así es la política, sí, la construcción de acuerdos. Vetos, no vetos, bueno, ya no nos queda otra, déjenlo pasar, ¿no? Entonces... Suele suceder, que también aquí en Oaxaca no cantaron bandas rancheras, ahorita le entramos. Pero déjame decirte una cosa, es decir, me parece, primero yo tengo una imagen positiva y respetuosa de Chucho, de Jesús Zambrano. Lo conozco desde los tiempos de la creación del partido, en los que a mí me tocó participar a partir del 92, de la construcción fundamentalmente de los escenarios políticos de aquella época en los que participamos. Él venía de la guerrilla, sí, de la Liga. Tiene un sobrenombre a propósito de un enfrentamiento. Entró a la posición democrática, fuimos diputados federales juntos, siempre fue un tipo muy puntual en la defensa de sus puntos de vista. Creo que es un hombre que ha madurado en el tema de la percepción y de la concepción de lo que este país requiere, al margen de los posicionamientos de poder por el poder, y eso se lo reconozco a Jesús Zambrano. Y además creo que hay algo muy importante, para bien, para mal, con detractores, con cuestionamientos, con lo que tú quieras, pero es una figura nacional. Sí. Y creo que el PRD necesitaba una figura de ese tamaño para que pudiera empezar la recuperación de los espacios políticos. Si hubiera estado otra figura, perdón que lo diga así, con menos relevancia, independientemente de que tenga detractores o no, creo que no estaría en estas condiciones de este parteaguas que se ha iniciado desde el momento que lo eligieron. Yo espero que eso sea para bien y sobre todo que el PRD logre articular una propuesta alternativa de gobierno. El próximo año, desde mi punto de vista, en las elecciones van a contar mucho las propuestas y las personalidades que contiendan, porque tenemos que reconocerlo. En Morena ha habido, o hubo, en la elección anterior, en el 88, en que todas las condiciones, los astros se alinearon para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Si él hubiera postulado en algunos distritos, en algunos municipios, un loro, un perico, una vaca, un muerto, de todas maneras hubieran ganado. Yo creo que la elección del próximo año va a ser totalmente diferente y ahí está el gran reto de el PRD a nivel nacional y sin duda en el estado de Oaxaca. Y desde mi punto de vista, perdón que me extienda, cuidado con qué tipo de alianzas se hacen, ¿no? Sí. Yo siempre sostuve que la alianza con la derecha es antitética, antihistórica, antipolítica, antisocial. Cada quien tiene proyectos diferentes y creo que uno de los problemas mayores que ha tenido el PRD es su pérdida de identidad. Lo mismo que le está pasando a Morena, sí, ¿no? Donde tienen el huevo de la serpiente adentro. Entonces, creo que eso es algo
que ustedes tendrán que revalorar como política y estrategia electoral del próximo año. Sí, fíjate que ese es el gran reto más bien es la oportunidad de Jesús, ¿no? Recordando lo que te decía hace rato, creo que la principal alianza que debemos buscar es al interior del propio PRD, ¿no? De esos militantes que todavía tienen reciente los 90s, que perdieron al padre, que la madre llevaba al hermanito cargándolo cuando los reprimieron en las marchas, etcétera, en la sobrevivencia que el PRD tuvo y que por eso pudimos soportar o estamos a 30 años ya de la creación del partido, ¿no? Esa fortaleza es la que hay que buscar. Yo creo que Jesús va a ser importante en este tránsito, en el devenir nacional. Alianzas que sean contra natura no nos vendrían bien, no las ve muy bien la generalidad de la militancia perredista. Porque ¿no? desfiguran. Sí. Y yo creo que también otro de los grandes retos es ajustarse o integrarse a los nuevos tiempos, porque es cierto, tú hablas de la militancia perdida, de la militancia que sufrió la represión, que ahí está y que hay que recuperarla, pero creo que el espectro actualmente es mucho más amplio. Así es. Y sobre todo están los jóvenes, están las mujeres que hoy tienen una gran participación, están luchas que antes no se presentaban con tanta intensidad, como el tema de los derechos de la diversidad sexual, como el tema de los derechos humanos de la mujer, todos estos temas creo que son fundamentales. Pero esas alianzas no son contra natura. No. Esas alianzas son para proponer. Al contrario, es lo que yo estoy planteando. Sí. Creo que eso es lo que el PRD tiene que recuperar, Claro. Espacios en esos Hemos grupos. perdido confianza con los organismos civiles, por nuestras actitudes, por nuestros errores. Entonces, hay ya varios espejos en los que la sociedad mexicana se puede reflejar y nosotros creo que podemos salir adelante si rectificamos. Sí, esa es la gran oportunidad que Jesús tiene. Yo creo que la va a aprovechar. Qué bueno. Es un ¿Cuándo político. viene a Oaxaca? Estamos en esta agenda. Ya hay semáforo amarillo, ya puede venir, ya, ¿no? El gran Chucho. Vamos a estar en estos días, jueves tenemos ya entrevista con Muy él bien, muy para bien. poder agendar cosas. Pues agéndalo y cuando venga a Oaxaca Nos lo invítalo aquí traemos a Sin Censura. Nos va a dar mucho gusto además saludar a Jesús Zambrano. Bueno, vamos ahora a Oaxaca. José Julio Antonio, presidente del PRD en Oaxaca. ¿Así es? Así es. Entonces, ¿qué fue? ¿O cómo fue? ¿O Pues, para qué fue? Pues así como a nivel nacional, aquí también. Okay. Nosotros en el PRD llegamos desde el movimiento cívico, aquel con Los cívicos históricos, claro. Nos reivindicamos todavía cívicos. Somos un grupo político, no somos un grupo social, pero sí hacemos mucho trabajo social, claro. De territorio. Que eso es lo que te valió a ti para ganar la presidencia municipal de Joco, ¿eh? Así es. Tú sabes cómo caminamos, sí, tú eras diputado federal y estábamos contigo, oye Raúl, ayúdanos aquí, ayúdanos allá, y siempre tuviste una mano bondadosa siendo oficial mayor y siendo diputado federal del PRD, ¿no? En las dos circunstancias. Entonces, hacíamos mucho trabajo y lo seguimos haciendo. Entonces, terminando este comité nacional, la expresión política a la que nosotros pertenecemos se desfiguró. Yo pude ser secretario del Comité Ejecutivo Nacional, terminando justamente ahora este periodo, y el trabajo aquí con los compañeros dijeron que habíamos que intentar un asunto de hacer política, ¿no? Y siendo la segunda fuerza de afiliación en Oaxaca, pues requeríamos que nos reconocieran. Habíamos ya intentado ser presidente del partido, no se pudo. En un veto, así como a los que te hicieron víctima en algún momento, también a mí me lo pusieron en el 2014, ¿no? Y lejos de apagarnos, pues, aparecimos en el Comité Nacional. Después intentamos de nuevo el comité, los tribunales resolvieron por Carmona, termina su periodo, y en Raimundo, que ahora es secretario general. Es secretario general, ¿no? Yo creo que va a ayudar bastante su posición, tiene su experiencia, trabajo. Raimundo, tiene Así experiencia. Es. Entonces, logramos hacer en una mesa política con no menos dolores y cuestiones de mucha pues trabajo de convencimiento, llegar a ser el presidente del partido.
igual un consejo estatal que permitió... Totalmente validado. ¿No? Raimundo Carmona, secretario general, y se eligió también al resto del comité. Se eligieron otras 5 carteras, ¿no? Hay compañeros destacados en el comité, 3 jóvenes que van a aportar. Yo creo que es importante, jóvenes. Al llegar nos saludábamos por lo viejo amigos que somos, pero por el tiempo en que nos conocimos. Yo tenía 19 años cuando nos conocimos, ¿no? Entonces, hay jóvenes que hoy están en el comité estatal, son 3, y hay 2 figuras más, aparte de Raimundo, que van a aportar con experiencia. Uno es Wilfredo Fidel Vázquez, hermano de Eloy, claro. Y la otra es la profesora Rogelia González de Juchitán, ¿no? Que también viene de un escenario nacional. Ella fue compañera mía en el Comité Ejecutivo Nacional, que termina su periodo ahora. Entonces, así llegamos al comité, ¿no? Okay. Con esa expectativa, con esa militancia dentro de los cívicos, con esas posiciones ideológicas, con todo un arraigo de pensamiento, pero no anclado en el pasado, con una idea de que la izquierda hoy debe refrescarse, okay, ¿no? Dirían los jóvenes, resetéala para que camine. Claro. Es lo que vamos a hacer en Oaxaca. Okay. Te veo entusiasmado. Sí, claro. Bien, es un gran reto, ¿eh? Y en ese contexto, ¿cómo ves el proceso que viene, el del próximo año y el siguiente? Porque aquí en Oaxaca ya todo el mundo anda movido, ¿eh? Ya todos están haciendo cartas a los Reyes Magos. Ya, ¿no? Se apuntaron, que si quieren, que para qué y cómo y cuándo. Y bueno, de entrada, a ver, yo te plantearía, PRD en Oaxaca, ¿iría en alianza con el PAN? Yo pienso que no. Ok. ¿Con el PRI? Creo que sería una alianza poco sana. Si la del PAN es poco seria, con el PRI. ¿Con Morena? Yo creo que la izquierda en México debe redefinirse, y la izquierda más importante de los mexicanos es el PRD. Y hay algunos militantes del PRD que los hemos visto en actos de Morena. Creo que están haciendo uso de sus derechos de opinar como organizaciones sociales y políticas. ¿Y eso se vale? Como organización política, a ir a una propuesta abierta, yo creo que es válido. Lo que no es válido... ¿Pero no confunde? No, a lo mejor ellos están confundidos. Quien los va a rechazar es la militancia, lo vas a ver, ¿no? Yo creo que esas posiciones ambiguas de querer salvar el pellejo porque aquí puede haber mayor votación, ya no la va a perdonar en esta elección la gente, ¿eh? Vamos a ir a una elección nacional atípica. Sí, sin duda, porque las condiciones de la pandemia vinieron a cambiar todo, sí, ¿no? Sí, entonces, eso ahí está en el debate, pues. Así es, ¿no? Yo lo dije al principio de esta conversación, es decir, todo ha cambiado, todos los paradigmas, y la política es uno de ellos, sí, sin duda. Y esas faltas de identidad partidaria que de repente se acercan a coquetear con X, Z o Y, yo creo que no lo va a permitir la gente en el 20. Pues es un gran reto, porque fíjate, tú estás planteando PAN, es decir, estamos en términos hipotéticos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la política también... Ya veremos qué dice el Consejo, además. Sí, sin duda, vamos, no, eso que quede claro, que no es... Para que no dentro de un año diga, es que tú dijiste con Raúl, no. Aclaremos que esto es, en política, es hoy. Así es. ¿No? El ayer, ahí está como historia, y el mañana se construye. Entonces, aclarando eso... Pero ya de entrada, hipotéticamente o conceptualmente en este momento, José Julio Antonio Aquino, así es, ¿no? Sí. Está claro. PAN no, PRI no. Por la cuestión histórica, hemos perdido mucho territorio por con eso, el PAN. Es decir, hipotéticamente, PAN no, PRI no, Morena, lo veo que lo estás planteando como una recomposición de la izquierda en otro contexto, lo cual desde un punto de vista de teoría política y de praxis política no me disgusta. Es decir, si la izquierda está unida, qué mejor. Acuérdate que el lema de los 80s, 90s, de que somos un friego, ¿no? Sí. Pero bien divididos, ¿no? O el apotegma comunista, sí. ¿no? ¿Cuál era aquel? No, pues acuérdate, ¿no? Mexicanos unidos, chilenos unidos, etcétera. Sí. Bueno, izquierda unidos. Unidos, sí. Pero en ese contexto,
ya no tienen opciones, porque bueno, está Movimiento Ciudadano, que habría que ver. Dante ya dijo que van solos. Que van solos. El Verde Ecologista que parece que va con Morena, que ahí está más fácil, parece una Morena, PRI, Verde, ¿no? Por lo que veo aquí, he sabido que en Oaxaca, por ejemplo, para la presidencia municipal están construyendo la candidatura de un notario para que vaya por Morena, por el Verde y creo que también por el PRI. Por el PRI. Bueno, está bien. La ley electoral da para jugar varias cosas. Está bien, vamos, todo lo que esté dentro de la ley es correcto. Sí. Pues. Pero en ese contexto, el de no alianzas, y bueno, con los partidos nuevos no se va a poder, porque si tienen un nuevo registro, siempre ellos tienen que ir solos en la primera elección en la que participen. Entonces, en el próximo año no podría ir ni con el PES, ni con la T4, ni con la que está impulsando el Bester, México Libre, todos Panal ellos, ¿no? Nuevo, etcétera. CATEM, etcétera, los que se lleguen a autorizar a aprobar su registro. Entonces, más grande el reto para el PRD. Sí. ¿No? Es que ese es el asunto. Cuando decimos resetear al partido, es importante ver quiénes van a jugar representando al PRD. Obvio, si ponemos una taxativa para no poder llegar a acuerdos, estaría yo faltando a mi principal característica como político, ¿no? Entonces vamos a buscar acuerdos. Claro. En eso estoy totalmente de acuerdo. La política es para construir puentes. Claro, ¿no? Entonces, por eso es que yo ahorita afirmo, porque estamos hablando de una cuestión hipotética. En este momento, en verdad, al PRD no nos conviene ir con el PAN o con el PRI, no, nos conviene de verdad recuperar la militancia perdida y decirle a la gente, viste nuestro proceso, somos capaces de acordar, podemos acordar contigo y recuperar aliados importantes que hemos perdido. Y yo creo que también voltear a la sociedad, ¿no? Yo creo que en esta etapa ha habido mujeres, hombres en muchos lugares, en municipios, en el estado, en organizaciones que han dado claras muestras de su compromiso social, de su presencia. Y yo creo que ahí está el reto del PRD, es decir, tener los mejores candidatos a los puestos de elección popular que vienen. Creo que antes cometimos un error. Cachábamos, ¿no?, equivocadamente, gente que supuestamente nos venía a representar, pero no lo hacía con un entusiasmo, claro, ¿no?, sino más bien pragmáticamente. No construyeron. Hay ejemplos. Tú fuiste nuestro candidato y llegaste a aportar. Te quedaste como diputado, fuiste oficial, trabajaste en el partido, te metiste, construiste dentro del PRD, fortaleciste. Pero hay a quienes hemos tenido candidatos, llegan y totalmente desarraigados de lo que el PRD nos ha hecho daño, nos ha lastimado a los militantes. Pero no podemos dejar de decir y de demostrar que este partido es un instrumento para la sociedad. Claro. Y los vamos a encontrar. Vas a ver que los vamos a encontrar. Pues ojalá. Y déjame decirte una cosa, ya que estás haciendo remembranzas de participación. En realidad, nosotros formalmente no nos fuimos del PRD como por una cuestión de carácter partidista, sino fundamentalmente porque a mí me tocó estar en aquella pugna sino del lado de Porfirio, cuando él decidió jugar por la presidencia de la República en el 2000, ¿no? ¿Sí? Entonces Porfirio dejó al partido, dejó su militancia porque aceptó la candidatura del PAR. Ya esa es otra historia. Sí. Y nuestro afecto, nuestra lealtad, que también la ha tenido el ingeniero Cárdenas de siempre, el gran respeto que yo le tengo al ingeniero Cárdenas, pero en ese momento, en la cercanía como equipo, como tú mismo lo comentas, los equipos se conforman en la lucha, en la brega, estábamos muy cerca de Porfirio, sí. Y entonces cuando Porfirio tomó esa decisión de ir por la candidatura presidencial del PAR, que desde mi punto de vista no era lo más deseable,
congruentemente con el compañero, ahí estuvimos, pero evidentemente yo no tengo nada que reclamarle al PRD, al contrario, mantengo con ustedes, digo contigo, con muchos otros compañeros con los que fui diputado, con los que participamos en muchas gestas, en muchos momentos, en muchas marchas, en muchas negociaciones, pues tengo un gran respeto y yo espero que les vaya muy bien, ¿no? Que el PRD recupere, porque mira, siempre los contrapesos en política son fundamentales. Claro. Eso. Y en una democracia más. ¿No? Y yo creo que el PRD, si alguien puede estar llamado a ser contrapeso político en este país, es el PRD, así históricamente. Así es. Yo no veo cómo la derecha pueda recuperarse. Yo al PRI lo veo ya en otra etapa. Concluyó su ciclo. Los ciclos históricos, por largos que sean, tienen su término. Sí. Y lo que tiene que cuidar Morena es no convertirse en el nuevo PRI. Y para no ser el nuevo PRI, necesita de verdad tener un contrapeso de izquierda que en un momento determinado pueda hacer alianzas en los grandes proyectos para el país, pero también plantear las diferencias en cuanto a personalidades y en cuanto a temas específicos. Así es. Ese es mi punto de vista. Hay que ser en este momento en el país, para Oaxaca, en el caso específico, lo suficientemente capaces de decirle a la sociedad que cuenta con el PRD. Nos vamos a encargar de eso, de verdad. Hemos cometido errores, sí, yo no tengo ningún empacho de decirlo y ofertar una disculpa a los oaxaqueños por los errores que hemos cometido. Y eso nos permite hacer propuestas para construir con la sociedad. Esas alianzas vamos a buscarlas, vamos a encontrar, Raúl. Yo estoy muy convencido de ello. Muy bien, José Julio. Pues qué gusto haber conversado contigo. ¿Algo que quieras agregar para el público de Agradecido Sin Censura? Con tu bondad. Es un espacio que cada vez va posicionándose, es mucho más. Lo leíamos desde los 90 cuando era impreso. Sí. ¿No? Entonces veíamos las El primer número salió un 2 de octubre de 1992 con una entrevista con el ingeniero Eberto Castillo. Fíjate, ¿no? Sí. Maestrazo el ingeniero Eberto, ¿no? Sí, Entonces, sí. Toda nuestra formación política, hay que decir, se lo quiero decir a la gente de Oaxaca, de mucha historia. Tú sabes, fuimos reprimidos, encarcelados, etcétera, etcétera. Esa es nuestra formación. Y por eso yo hoy me siento contento de ser el presidente del PRD, ¿no? Lejos de cualquier mal augurio, venimos a aportar como militante. Soy un militante, lo vamos a demostrar y lo van a comprobar. Y este militante va a buscar acuerdos con la sociedad oaxaqueña, con espacios que hemos perdido y a recuperar a nuestra militancia que está convencido que el PRD es el único partido de izquierda. Ahí queda. Suerte. Gracias, Raúl. Qué bueno, que en política también cuenta la suerte, pero sí, se construye. Sí. Afecto. Gracias, Raúl. Abrazo. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura, Diálogos para la Historia. Nos vemos pronto y como siempre, les digo, volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.